Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Estamos esperando unos momentitos para poder iniciar la transmisión. Los invitamos a que nos acompañen. Justo en unos minutitos más vamos a empezar una plática para hablarles un poquito de los contratos de trabajo. Mientras vamos a esperar a que se conecte más gente, los voy saludando. Hola. Perfecto. Por ahí, díganos por favor si nos escuchan y nos vemos bien. Sí. ¿Cómo estás, Dani? Bien, excelente, Angie, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Esperamos unos minutitos a que den las, las 4:30 para empezar nuestra plática. Mientras tanto, pues a ver si se conecta más gente. Perfecto. Y vamos saludando aquí a la gente Sí, que se empieza a conectar con nosotros. Te escucho un poquito bajito. No sé los demás. ¿Qué tal nos escuchan? Por favor, díganos si se escucha bien. Por ahí, hola a todos. Angie, Gracias ¿tú por... ves bien tu imagen? Sí, sí, yo veo bien la imagen y veo bien la tuya. ¿Tú? Veo bien tu imagen, te escucho muy bien, pero mi imagen la veo congelada. Ah, bueno, pero yo sí te Pero veo, te ya estás moviendo perfecto. Entonces, mira, ya aquí ya nos dice Ita María que sí, que muy bien. Entonces eso quiere decir que sí nos escucha. Pues bueno, excelente. qué bueno. Pues primero, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es, pues bueno, a los que no me conocen, soy la licenciada Angélica Benavides. Y pues les quiero dar la bienvenida a esta tercera emisión de nuestra serie Derecho en Vivo, en las que estamos muy felices de transmitir y que para nosotros es un gran orgullo llevar la información de diversos tópicos de derechos a su casa. El día de hoy, pues también le queremos dar nuevamente la bienvenida a la licenciada Erika Daniela Álvarez a este espacio. Gracias por tu tiempo, Eri, y gracias pues por compartirnos tu conocimiento. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a ti por la confianza. No, pues al Ya, contrario, ¿no? contenta de participar. Perfecto. Pues bueno, el día de hoy, pues vamos a hablar de un tópico muy interesante, una cuestión que yo creo que muchos hemos tenido dudas, como digo, aquellos que son patrones o que emplean a trabajadores, así como los trabajadores, y es precisamente el contrato laboral o el contrato de trabajo. Entonces, eh, seguramente muchos de ustedes han de tener muchas dudas. Por favor, no olviden de escribirnos sus dudas aquí. Al final de la plática vamos a responder algunas preguntas para que si ustedes tienen alguna duda por ahí, pues no la hagan llegar y nosotros obviamente pues con todo gusto lo responderemos. Pues les decía, o sea, el objetivo de este en vivo del día de hoy, pues es que podamos resolver algunos tópicos generales sobre los contratos de trabajo. El día de hoy lo vamos a acotar a lo que tiene que ver con los contratos individuales de trabajo en aspectos generales. Los contratos de trabajo es un tema muy amplio y que tiene obviamente muchas particularidades, pero el día de hoy nada más lo vamos a acotar a lo que son las generalidades de un contrato individual de trabajo. Y pues la idea es establecer pues las características y las generalidades de este contrato. Y pues para empezar, Dani, lo primero es lo primero. Por favor, dinos, ¿qué es un contrato de trabajo? Muy bien, como bien tú ya lo dijiste, lo vamos a contar a contratos individuales. Y la ley nos refiere que un contrato individual de trabajo surge cuando, independientemente de la forma o la denominación que tú le des a tu contrato, se dan tres factores importantes, ¿no? Que es la prestación de un trabajo personal subordinado, o sea, el factor de la subordinación, a cambio del pago de un salario, ¿no? La remuneración. ¿No? Es la Oh, definición de contrato individual de el trabajo. contrato de trabajo. Ok, entonces un contrato de trabajo es aquel en donde una persona presta un trabajo personal
que tiene que ser subordinado y obviamente a cambio pues de una contraprestación, un salario. En este caso, platícanos un poquito de esos tres elementos y ahorita ahondamos un poco a la forma y a otras particularidades, pero platícanos qué es esto de la subordinación, qué es esto del trabajo personal. Ujú. Pues el trabajo personal, como su nombre lo dice, es que tú realices directamente la actividad. Ajá. Angélica Dani es la que es contratada para realizar este servicio. Yo no puedo contratar a otra persona a su vez o mandar a mi hermana a que lo haga. Ajá, yo soy el trabajador. La subordinación se refiere al deber de obediencia del trabajador frente a las instrucciones del patrón. Ajá. Es decir, que el trabajo va a depender de aquellas órdenes y que aquellos elementos administrativos y técnicos que también proporciona el patrón. Por ejemplo, si yo presto mi trabajo en la empresa de mi patrón, bajo el horario que el patrón me está indicando, con sus herramientas de trabajo, ajá, él me proporcionó la laptop o las herramientas si estamos hablando de un trabajo técnico, y aparte yo tengo que seguir sus instrucciones y digamos que acatar sus reglamentos internos, estamos hablando de que hay una subordinación y que si yo no acato esas instrucciones, incluso hasta me pueden rescindir mi trabajo, mi contrato de trabajo. Y la Ok. remuneración, evidentemente, es que a cambio de yo prestar este trabajo, voy a recibir un salario, que ya puede ser semanal, quincenal, mensual, pero al final de cuentas la contraprestación por ese trabajo que yo estoy desempeñando. Ok, entonces, que nos quede claro, tenemos estos tres elementos esenciales cuando hablamos de un contrato de trabajo o de una relación de trabajo, que es, debe de haber un trabajo personal, debe de haber una subordinación de esta persona que va a prestar el trabajo hacia su patrón y debe de haber un pago de un salario precisamente por ejercer esta actividad personal subordinada. ¿Nos queda claro? Entonces, de ahí, pues ya como nos dijiste al principio, independientemente, digo, a mí me llama mucho la atención, independientemente de la forma, o sea, esto quiere decir que no necesariamente hay un contrato de trabajo puede estar por escrito, o sea, también puede ser oral. Sí, exactamente. Si se ven estos tres elementos que ya hemos recalcado, hay una relación individual de trabajo, hay un contrato individual de trabajo, aunque no sea por escrito, puede ser verbal. Evidentemente aquí la recomendación para todos los patrones es que plasmen ese contrato de manera escrita, porque de otra manera pueden arriesgarse a que frente a una demanda laboral, el trabajador pueda reclamar determinadas prestaciones, salario, horario, y después el patrón cómo lo va a demostrar, cómo va a demostrar lo contrario, si no tiene su principal elemento de prueba, que va a ser el contrato de trabajo, donde deben estar establecidas todas las condiciones de prestación de los servicios. Puede ser verbal, O pero la recomendación es que siempre sea por escrito. Ok, entonces, como salvedad, para tanto los patrones como los trabajadores, digo, es que al final de cuentas es una garantía para los dos, ¿no? O sea, para el trabajador de saber exactamente para qué lo están contratando y del patrón, pues para que en caso de que pueda tener algún conflicto, incluso a través de la Junta de Conciliación, una demanda o alguna cosa así, entonces tenga él la manera de comprobar, pues, cómo estaba pactada esa relación. Ahora, y de acuerdo a esta recomendación, si lo más viable es hacerlo por escrito, ¿qué elementos o qué características o qué datos esenciales pues es importante que vengan en ese documento que asentemos por escrito, Dani? Exactamente, porque como bien dijiste, las palabras se las lleva el viento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Asentar por escrito. ¿Ah? Pues primero que nada, la identificación de las partes, tanto del patrón como del trabajador, los datos generales. Nombre, domicilio, CURP, RFC, estado civil, todos los datos generales, ¿no? Y obviamente también hay que establecer qué tipo de contratación es, si va a ser por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, con periodo de prueba, capacitación inicial, de los contratos que ya vamos a hablar más adelante. Y tenemos que detallar de la manera más clara posible en qué van a consistir los servicios. Ajá, porque muchas veces se le contrata para el puesto de coordinador de recursos humanos. Pero para evitar conflictos, pues también es recomendable que le pongan un parrafito con una descripción general de en qué consisten las actividades o funciones de un coordinador de recursos humanos.
Ujú. Ok. También el lugar en donde se va a prestar, en qué empresa, en qué sucursal, la duración de la jornada de trabajo, el salario y ahora con las reformas, estos son los elementos esenciales. Pero con las reformas laborales piden que incluyas otro elemento, que es la designación de beneficiarios del trabajador. Por si el trabajador fallece o desaparece por un acto delincuencial, sepan qué persona dejó designado como beneficiario y en su caso podría recibir las prestaciones que le correspondieron a ese trabajador. Ok, entonces, recapitulando, cuando, digo, como recomendación general, lo importante sería que este contrato pues exista por escrito y que dentro de este contrato o este documento que se firme, obviamente firmado por las dos partes, pues debe tener los datos primero pues de las dos, ¿no? O sea, pues, digo, en el caso del trabajador, pues nombre, domicilio, estado civil, RFC, CURP, en el caso del patrón, pues lo mismo, ¿no? O sea, los datos, digamos que lo que nosotros en el argot conocemos como los generales de la persona, ya sea moral o física en el caso de los patrones y física obviamente en el caso del trabajador. La temporalidad, obviamente, pues si es un contrato y como ya lo vamos a ver más adelante, si es determinado, si es a prueba, si es indeterminado, si es por obra, si es nada más por temporada. O sea, lo vamos a poner ahorita que es como la temporalidad o el tipo de contrato que estamos celebrando. Los servicios que va a prestar esta persona, pues de la forma pues, más detallada y clara posible. Obviamente, pues el lugar o los lugares donde la persona que va a prestar el servicio, pues lo va a realizar, ¿no? Porque a veces pasa que de repente, pues una empresa tiene varias matrices y a lo mejor esta persona, pues, perdón, tiene una matriz y varias sucursales y a lo mejor esta persona tiene que ir a la matriz un tiempo, a una sucursal otro tiempo, entonces eso se tiene que determinar en el contrato. Obviamente, pues el horario de trabajo, ¿no? Lo que nosotros conoceríamos como la jornada laboral, la forma y el monto del salario y pues evidentemente los días y la forma de pago, ¿no? Y, eh, y precisamente como tú dices, pues las demás prestaciones, por ejemplo, pues el aguinaldo, las vacaciones, si hay caja de ahorro, etcétera, ¿no? O sea, las prestaciones en general. Y por último, pues como bien nos dice Dani, estaría la cuestión de designación de beneficiarios en caso de fallecimiento o de desaparición por un acto delincuencial, para que a esta persona beneficiaria o a estas personas beneficiarias pues les sean entregadas las prestaciones de las que haya sido sujeto el trabajador. Entonces, muy interesante. Y ahora, por ejemplo, a mí me surge una duda, Dani. ¿Qué pasa? Digo, ya hablamos de que pues debe de haber estos elementos y que es mejor que sea por escrito, pero ¿qué pasa cuando yo como trabajador estoy desarrollando mi trabajo en una empresa? Me dicen en dónde, me dan los medios, tengo un horario, hay una jornada de trabajo, estoy en las instalaciones, me pagan un salario, pero me contratan por honorarios. ¿Esto es legal? ¿Está bien? O sea, porque en el fondo ya vimos que tiene los tres elementos que estamos hablando de una relación de trabajo, pero en muchos casos, pues no hacen contratos de trabajo, sino que celebran contratos de otra naturaleza, como la prestación de servicios o la prestación de profesional de servicios, que son de otra índole, que son de materia civil. Entonces, ¿esto está bien? ¿Es legal? ¿Qué piensa al respecto? A ver, dinos. Tocas una práctica que es muy común entre los empresarios, pero no es legal y de hecho está clasificada como lo que se conoce como fraude laboral. Porque, como tú bien dices, se reúnen todos los elementos de la relación laboral, pero el patrón, pues a lo mejor con la intención de quitarse carga de seguridad social o ahorrarse las prestaciones como utilidades que le tiene que pagar al trabajador, le hace un contrato por honorarios. Pero las características de un contrato por honorarios, para que tú pudieras hacerlo, se requiere la prestación de servicios independientes. Ajá, o sea, que yo no estuviera sujeta a un horario ni a tus instrucciones, pero al reunirse estos elementos, tú corres un gran riesgo de que si llegas a tener una auditoría por parte de IMSS o Infonavit, entonces lo detectan generalmente porque tú dices, esta persona me da sus recibos de honorarios y los ponen quincenal, por ejemplo, por la misma cantidad, siempre, y con las mismas Mm. características de la gente que está en la nómina. Entonces, en la auditoría, ok, bueno, quiero ver el contrato de honorarios de esta persona, varias situaciones. Si la autoridad determina
que si hay una relación laboral, le va a decir al patrón que le está haciendo una simulación y le puede determinar créditos fiscales por la omisión del entero de las cuotas obrero patronales. De igual Oh, manera, si yo estoy dando este contrato de honorarios, para cuando yo separe al trabajador de su empleo, no tener que darle liquidación, pues también corre un riesgo, porque si el trabajador va a la Junta de Conciliación a interponer una demanda y acredita que se reúnen estos tres elementos, obviamente van a condenar al patrón para que pague estas indemnizaciones. ok, o sea, entonces, aunque es una práctica muy común, no es legal y obviamente pues no es recomendable. ¿Por qué? Porque si el día de mañana por alguna razón nos llega a caer algún órgano de supervisión, como el Infonavit o como el IMSS, a la hora de hacer estas inspecciones y de verificar, pues se pueden dar cuenta que la realidad es que si se dan estos tres elementos de los que hablamos, principalmente pues la subordinación, estamos hablando de una relación de trabajo y no de otro tipo de relación. Y eso al final, pues lo que implica es que pues el patrón se va a hacer acreedor pues, entre otras cosas, incluso hasta créditos fiscales, ¿no? Entonces, ¿No? Porque pues es importante finalmente, que, que la gente sepa que no es lo ideal. Sabemos que, bueno, en México estamos bien acostumbrados a hacer muchas cosas por tradición, pero no es lo ideal y no es lo legal y tampoco es lo más barato al final, porque nada es mejor como pues llevar una empresa y un negocio como debe de ser, con todas sus particularidades, para que el día de mañana no tengamos ningún problema con la autoridad y que a lo mejor pues durante mucho tiempo estuvimos muy bien en nuestro negocio va muy bien, pero que precisamente por determinaciones de alguna autoridad o de algún crédito fiscal, pues nuestro negocio está quiebre. Entonces es mejor llevar las cosas, como decimos nosotros, legalmente y pues si es una relación de trabajo hay que reconocerla como una relación de trabajo con las cargas que eso implica efectivamente, ¿no? Ahora, fíjate que ya hablamos un poquito de esto y al principio mencionaba más la cuestión de la temporalidad, ¿no? O sea, o del tipo de contrato que vamos a celebrar. Entonces, tengo entendido que hay varios tipos. Entonces, a ver, háblanos de estos contratos. ¿Qué tipos hay? bueno, pues les voy a dar ahorita la clasificación común que te da la Ley Federal del Trabajo en sus diversos artículos y depende de la temporalidad de la contratación. Te voy a hablar de manera muy breve de cada uno y ya si tú quieres vamos profundizando en alguno o nos van preguntando aquí por el chat también. Bueno, en primer lugar tenemos el contrato por tiempo indeterminado, que es, digamos, el más común o la regla general, aquel en el que la duración de la relación de trabajo no tiene una vigencia. Ajá, digamos que es para trabajos que se consideran van a ser permanentes. Eh, de igual manera tenemos el contrato para obra o por tiempo determinado. Para obra, ese tampoco tiene, digamos, como que un plazo de vigencia, sino que la vigencia del contrato va a depender del tiempo que tú te tardes en desarrollar cierto trabajo, cierto servicio. Este tipo de contratos de obra se ocupa mucho en el sector de la construcción, por ejemplo, que te contrato para que desarrolles esa barda, para que instales eh, esos equipos eléctricos. Entonces, por eso es para obra determinada. Por tiempo determinado, como su nombre lo dice, ahí sí la duración de mi relación laboral va a estar limitada a cierto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner en este tipo de contrato? Una cláusula en la que yo indique la fecha en la que se va a dar la terminación de ese contrato, de esa relación laboral. Y tenemos otros subtipos, podríamos decirlo, de contratos por tiempo determinado, como lo es el contrato con periodo a prueba y el contrato a capacitación inicial, que también estas son introducciones que hace la ley en la reforma laboral, debido a que los patrones solían utilizar los contratos por tiempo determinado de manera indiscriminada para probar a los trabajadores, como por periodo a prueba. Pero bueno, entonces tenemos un contrato específico que es con periodo a prueba para
que el patrón pueda ver si el trabajador tiene las habilidades y las capacidades necesarias para desempeñar ese trabajo, y, pero sí está limitada la vigencia a un mes, por regla general. Lo puedes extender hasta 6 meses, pero solo si tu trabajador desempeñara actividades de dirección, de supervisión, de administración, o a lo mejor cuestiones técnicas o profesionales muy específicas, ¿no? Muy especializadas. El contrato de capacitación inicial, como su nombre lo dice, es para que el patrón pueda ahora sí enseñarle al trabajador, capacitarle para que pueda desempeñar el trabajo para el que se requiere, se le contrate. Y la duración igual está limitada a 3 meses, la regla general, pero lo podemos extender hasta 6 meses, siempre que se trate de estos trabajadores de compuestos de dirección, administración, supervisión o profesionistas especializados. Y por último, tenemos el contrato por temporada. Ya se me estaba pasando. Este tipo de contrato muchas veces lo confunden con el contrato por tiempo determinado, pero la característica del contrato por temporada es que su duración es indefinida, ajá, como que perdura en el tiempo, pero solamente se le va a llamar al trabajador por ciertos periodos específicos, o sea, son jornadas discontinuas. A lo mejor esto puede funcionar para sectores de la agricultura, en la que yo los llamo en cierta temporada de corte de mis hortalizas. Ah, O trabajadores de temporada navideña, ahorita es temporada alta, voy a hacer promociones, los llamo en temporada navideña, y ya sabrán que el año que entra regresan en temporada navideña, o en el sector turístico, ¿no? Temporada alta, los voy a contratar por estos meses, y pues el salario también va a ser proporcional al tiempo que ellos hayan laborado. ok, perfecto. Como una pausa tantito. Dani, nos dicen que si hablamos un poquito más fuerte o nos acercamos más porque no nos oyen tan fuerte. Entonces, Ok, vamos a, sí. a hablar más fuerte aquí. Entonces, tenemos que hay varios tipos de contrato y evidentemente, pues eso tiene mucho que ver con la duración de este contrato, ¿no? Hablábamos primero, o nos dijiste de los contratos, obviamente, indeterminados, que son aquellos, no hay una fecha, simple y sencillamente te están contratando, no hay una fecha límite, no hay una capacitación, no hay una prueba, no hay nada, simple y sencillamente te contratan y ya. Luego tenemos los que son por tiempo determinado, que sí, aquí efectivamente sí hay un periodo de duración del contrato y requieren que efectivamente haya una cláusula que así lo indique. Después, pues tenemos los de obra determinada, que pues obviamente eso dependerá mucho del proyecto o la obra en sí para la que sea contratada, ¿no? O sea, puede durar lo que dure este proyecto o esta obra para la que te están contratando. El periodo a prueba, que pues es para que el patrón sepa si el trabajador va a desempeñar las labores que él necesita, si tiene las capacidades que él necesita para desempeñar el trabajo. El de capacitación inicial, que aquí al contrario es, yo voy a contratar a alguien para capacitarlo y una vez que lo capacite, entonces ya lo puedo contratar en definitivo, o sea, ya cambia la materia. Estos contratos pues normalmente deben durar un mes, pero en el caso, como nos mencionas, de cuestiones de dirección, de gerencia, de administración o que requieran conocimientos especializados, entonces se puede extender hasta 6 meses. Y bueno, el contrato que es por temporada, ¿no? Que aquí normalmente pues estamos muy acostumbrados a verlos, lo que es más como en el sector comercial, los periodos que es la temporada navideña o la temporada alta en el verano, que normalmente suelen hacerlo, por ejemplo, las tiendas departamentales suelen hacer eso, contratan personal, porque obviamente la demanda es más alta. Entonces, pero solamente esos contratos duran por esa temporada. Y, y al final, a mí me surge, digo, esta dudita. Eh, en el caso del contrato de capacitación inicial o los contratos de aprueba, es algo como muy típico que los patrones vuelvan a repetir este contrato. Entonces, ¿eso está bien? ¿Es legal o no se deberían de repetir? ¿Solo se usan una vez? Bueno, ya antes que nada, ya fui por mis manos libres. Me dicen Ah, si ya me perfecto. escuchan mejor. Gracias, Dani. Pues fíjate que a ese respecto la propia ley te establece una limitación.
Entonces, indica que estos contratos no se pueden utilizar más de una vez por trabajador, aun cuando les fueras a cambiar las actividades, y tampoco se pueden combinar. O sea, no lo puedo contratar eh, por capacitación inicial y después darle un contrato de periodo a prueba, por ejemplo. Ajá, no los puedo mezclar ni los puedo dar más de una sola vez. Y la vigencia es improrrogable. Ya les comenté los únicos casos en que sí podrían extenderse hasta 6 meses y se trata de trabajadores con funciones muy específicas. Ok. Y, por ejemplo, en este caso de estos contratos de apruebo de capacitación, yo, patrón, contraté a alguien a prueba para saber si tenía las capacidades o contraté a alguien para capacitarlo. ¿Qué pasa si durante este periodo de capacitación y demás yo me doy cuenta que ese trabajador no me va a servir? Y que una vez que termine esta periodicidad de capacitación o de prueba, decido no contratarlo o ya en definitiva. ¿Qué pasa? ¿Se puede, no se puede? ¿Hay que liquidarlo? ¿Qué pasa en estos casos? Pues precisamente estos contratos fueron pensados para que al finalizar el periodo de prueba o el periodo de capacitación inicial, si el patrón no está satisfecho con el trabajador, o sea, ve que no va a desempeñar el trabajo conforme a lo esperado, lo puede separar sin responsabilidad. Es decir, no tendría que liquidarlo, puesto que todavía no le estoy contratando por tiempo indeterminado. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Para separarlo, no es nada más como a opinión o a criterio del patrón, el solito, sino que debe tomar en cuenta la opinión de la Comisión de Capacitación y Adiestramiento y Productividad. Este tipo de comisiones se deben integrar en todos los centros de trabajo de más de 50 trabajadores, o en este caso, pues independientemente del número de trabajadores, si tú vas a dar este tipo de contratos de prueba o de capacitación inicial, debes integrar esa comisión, porque es la que va a estar al pendiente de darle seguimiento al trabajador que está siendo evaluado, y al final ella es la que le recomendará al patrón si contratarlo ya de manera definitiva o para el contrato que se le fuera a dar, o separarlo sin ninguna responsabilidad. Es importante la integración de esta comisión porque de otra manera, pues sí se podría alegar algún despido injustificado. Ah, fíjate que eso que nos dices es muy importante, Dani, porque bueno, sabemos que en materia general, en cuanto a lo que es el derecho del trabajo, pues siempre está esta cuestión de la prevalencia de la materia de trabajo, que normalmente nos indica que una vez que te han contratado, o sea, si la materia del trabajo todavía prevalece, aunque se haya terminado ya sea el tiempo de prórroga o el tiempo de duración del contrato o el tiempo de capacitación o el tiempo de prueba, si subsiste esta materia del trabajo, pues entonces se entiende que ya el contrato se puede volver indeterminado. Entonces, al existir esta presunción o esta cuestión legal que privilegia evidentemente la estabilidad en el trabajo para los trabajadores, pues es muy importante que existan estos mecanismos, porque al final de cuentas, digo, desgraciadamente no siempre es posible para el patrón pues contratar a todos los trabajadores, cuando obviamente es notorio en muchas ocasiones que ese trabajador no va a cumplir con las expectativas o con las necesidades del puesto de trabajo. Entonces, es muy importante que exista este mecanismo y que aparte que este mecanismo no esté nada más en las manos del patrón, o sea, que no sea por simple gusto o capricho, precisamente pues para evitar que haya despidos injustificados, ¿no? Entonces, el hecho de que tengan que formar esta comisión de capacitación y adiestramiento en productividad, pues es un signo, evidentemente, pues muy importante de protección al trabajo, pero también de protección incluso al trabajador, al patrón, que ya no está obligado forzosamente, si es que existen evidentemente las razones para ello, a contratar a alguien que no le va a funcionar para poder desempeñar lo que él necesita en ese puesto de trabajo. Entonces, esto que nos comentas es muy importante y qué bueno que nos lo comentas y es, yo creo que es primordial saberlo. Y continuando, vaya con el tema ahora de lo que tiene que ver con los contratos por tiempo determinado. Eh, ya hablamos de lo que es la prueba, lo que es la capacitación, pero en estos que tienen tiempo determinado, o sea, en donde hay una fecha en donde se va a terminar esta relación de trabajo, se pueden utilizar de manera sucesiva porque también es bien común que contraten a alguien por
6 meses, por un año, y se acaba ese contrato, y entonces firmas otro por otro año, y firmas otro por otro año, o sea, llevas 10 años trabajando en la empresa y sigues usando esa clase de contratos. ¿Eso está bien? Pues justamente tú hace ratito nos hablaste del principio de estabilidad en el empleo, que es la regla general. Entonces, los contratos por tiempo determinado son una excepción a esa regla. Y la ley ahí nos marca muy claramente dos supuestos en los que se pueden utilizar ese tipo de contratos. El primer supuesto es cuando la naturaleza del trabajo así lo exige. Ajá, o sea, solo va a ser por una temporada, se va a acabar y no va a seguir subsistiendo. El segundo supuesto es cuando se trata de sustituir a otro trabajador, no sé, a lo mejor la trabajadora embarazada que se me fue de incapacidad y contrato a alguien por tiempo determinado para que supla justamente esa incapacidad, ¿no? O alguna cuestión eventual que surge en mi empresa, pues resulta que ahora tengo muchos pedidos, mucha carga de trabajo, lo tengo que entregar en estos 2 meses y por eso voy a tener que contratar a un trabajador por tiempo determinado. Pero entonces, ¿cuál sería la recomendación para evitar la presunción de por tiempo indeterminado que tú nos acabas de comentar? Pues que en el contrato se ponga una cláusula en la que justifiquemos el por qué estamos haciendo esa excepción a la regla de estabilidad en el empleo, el por qué estamos dando ese contrato por tiempo determinado. Estos contratos sí te permiten que los puedas dar de manera sucesiva, pero siempre que lo justifiques. A lo mejor, si las necesidades de mi aumento en ventas me exigen que contrate a alguien por tiempo determinado, ok, lo puedo hacer en cuanto termine ese contrato, lo correcto es quitarlo y a lo mejor le puedo dar uno nuevo porque un trabajador sufrió un riesgo de trabajo y se me incapacitó, entonces necesito que lo supla. Entonces ahí estás justificando tú la temporalidad. Sin embargo, si tú caes en la mala práctica de que siempre es bajo las mismas condiciones, en el mismo puesto, pues ahí ya no estás tú acreditando el elemento de la necesidad de la temporalidad de ese trabajo, ¿no? Sino que se presume que entonces ese trabajo ya es continuo. Y si el trabajador te demanda, por ejemplo, que tú le dijeras, pues como ya terminó tu contrato, no te voy a liquidar, simplemente no te lo voy a renovar, te finiquito, adiós. Y el trabajador podría decir, pero ¿cuál terminación de contrato por tiempo determinado si ya llevo eh, 4 años laborando en esta empresa con trabajo, con contratos por tiempo determinado sucesivos? ¿No? Entonces, pues ahí con la mano en la cintura igual puede demandar al patrón y demostrar que por esa continuidad pues no se reúne este elemento de que el trabajo exija que sea una prestación de servicio temporal, nada más. Entonces, pues sí, el patrón estaría obligado a liquidar a ese trabajador o a reinstalarlo, pues dependiendo de lo que la Junta condene por haber llevado esa mala práctica. O sea que al final el hecho de que tengamos esta práctica en la que constantemente estamos renovándole por tiempo determinado un contrato a un trabajador con las mismas condiciones, en el mismo puesto, en el mismo lugar de trabajo, en el mismo horario, con el mismo salario, o sea que prácticamente esta persona ha continuado laborando durante 1, 2, 3 o hasta 10 años en el mismo lugar y con la misma materia de trabajo, pues obviamente estamos ante un punto en el que no es justificable que haya una determinación del cuánto va a durar el contrato, si ya está por demás visto, que digo, si ha durado 5 años en el mismo puesto y con las mismas prestaciones y todo, pues eso quiere decir que la materia del trabajo subsiste y que por lo tanto, pues tu contrato no es determinado. Y ahí, ahí lo que evidencia pues es esta cuestión del patrón de no querer permitir que su trabajador genere pues derechos laborales como la antigüedad, por ejemplo, ¿no? Y otras prestaciones que conviven o inciden precisamente con el hecho de estar mucho tiempo en un trabajo. Entonces es importante que la gente sepa y que los patrones sepan que el uso indiscriminado de esta costumbre de estar contratando sucesivamente por tiempo determinado a los empleados, pues lejos de hacerles un bien, en realidad están creándose un daño, porque el día de mañana si llegan a tener algún reclamo por parte de algunos de los trabajadores, lo más seguro es que pues tengan todos los elementos para perder.
Porque al final, pues recuerden que desgraciada o afortunadamente en materia laboral, pues la carga de la prueba es para el patrón. Entonces, en este caso, pues sería súper evidente que si, repetimos, ¿no? Que si el trabajador lleva 10 años en el mismo puesto, aunque cada año renueve su contrato, pues es obvio que no estábamos ante un contrato de duración determinada, sino indeterminada. Y entonces, obviamente, pues Exactamente. lo podrían condenar a todo lo que eso implica, ¿no? Que haya sido de duración determinada y no indeterminada. Fíjate, esto me surge otra duda. En estos contratos de temporalidad chiquita, o sea, ya sea el contrato a prueba o el contrato de capacitación o el contrato por temporada o incluso este que estamos hablando que es por tiempo determinado, por ahí surge la duda de el patrón tiene que darle todas las prestaciones, tiene que dar seguro social, tiene que dar las cuotas patronales que implican obviamente la seguridad social, tiene que pagar el salario normal, o sea, sí está obligado a todo eso, aunque sean estos contratos de duración corta o determinada. Sí, porque al final de cuentas son contratos de trabajo y ello conlleva que a tu trabajador le des las prestaciones de seguridad social y las prestaciones de ley que le corresponden. Ajá, no es que por tenerlo a prueba un mes o a capacitación inicial 3 meses, esos periodos puedas no darlo de alta en el IMSS, porque estamos de acuerdo que desde el primer día que el trabajador entra a laborar a tu empresa, puede sufrir un riesgo de trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí si no lo tienes asegurado? Obviamente, pues estos periodos a prueba de capacitación inicial, como comentábamos, te permiten que si terminado ese periodo no estás satisfecho con tu trabajador, lo puedas dar por terminado sin responsabilidad para ti como patrón, sin tener que liquidarlo. Es decir, pero sí tendrías que pagarle sus prestaciones de ley, vaya, los salarios que haya devengado por ese tiempo y en su caso, las partes proporcionales. Pero no así una indemnización por despido. Ok, entonces estamos hablando que en estos contratos que son por duración específica, te digo, repetimos, ya sea por temporada, por obra indeterminada, por tiempo indeterminado, por temporalidad, por capacitación o a prueba, aunque sean contratos que probablemente duren un mes, en el caso, por ejemplo, de la capacitación, el patrón está obligado a cubrir evidentemente el salario y las prestaciones, o sea, nada de que como yo te estoy capacitando, entonces tu pago es la capacitación, o sea, eso sería ilegal. Sí, y así te digo, dure solamente un día porque hay trabajos de demostradoras o promotores, por ejemplo, que son de fines de semana. Entonces, híjole, necesito que alguien me cubra esta tienda este fin de semana y los contratan para y sábado y domingo es que los dan de alta en el IMSS y se les paga sábado y domingo. Ok, Así ya tendrías entonces, que cubrirle todas las prestaciones laborales y de seguridad social. ok, entonces aquí la recomendación es, hay que aconsejarle obviamente a todos aquellos que nos están viendo que son patrones o que tienen trabajadores a su cargo, que estén conscientes que independientemente de la manera en la que contratan a sus trabajadores, o de esta temporalidad, ya sea por todas las modalidades que hemos hablado a lo largo de esta plática, que están obligados a pagar evidentemente las prestaciones, el salario, lo que es el seguro social, las cuotas, etcétera, sí están obligados, aunque trabaje solamente un día, ¿no? Entonces, Así es. es importante que lo sepan para que pues tratemos de terminar con estas prácticas que son ilegales y que finalmente sí inciden tanto evidentemente en el trabajador, que es el afectado directamente, pero también en el patrón, porque al final, lo repetimos, ¿no? Si en algún momento llega a ser sujeto a alguna inspección o sujeto incluso a ser demandado por alguno de sus propios trabajadores, pues al final va a terminar siendo más caro el incumplimiento de las determinaciones que nos señala la ley, o sea, tener el negocio en orden y contratar a la gente como debe, con las prestaciones como debe, termina siendo más caro que el hacerlo de esta manera ilegal,
que haberlo hecho correctamente desde el principio, porque recordemos que, bueno, pues al final, al tener gente a nuestro cargo, al tener trabajadores a nuestro cargo, pues evidentemente el patrón es responsable de muchas cosas, y dentro de las cuales, pues ya mencionaste, ¿no? Al final, si un trabajador tiene desde el día uno, puede estar supeditado a que pueda existir un riesgo de trabajo, y si el patrón, pues no tiene asegurado a esta persona, a veces eso sale muy caro, ¿no? El estar subsidiando esta clase de accidentes, y amén de las demás responsabilidades que pudiera llegar a tener este patrón por no haber cumplido con sus obligaciones. ¿Hay alguna otra cosa que nos quieras mencionar, Dani, respecto a estos contratos? Pues para hacer un poco de, digamos, resumen de todo lo que hemos visto, recomendaciones, pues son las buenas prácticas. Ajá, que realices tu contrato laboral por escrito, bueno, ya conforme a las modalidades que ahorita vimos, para que tú no tengas que dar un contrato a lo mejor por honorarios o utilizar uno de tiempo determinado como si fuera de periodo a prueba. Bueno, ya analizándolos, utiliza el que más se acomode a tu organización, ¿ah? Donde le vas a poner estos requisitos de los que hablamos al principio. Y bueno, aquí también la recomendación es que no solamente el contrato de trabajo sea lo único que tengas, ¿no? Sino que también en tu empresa tengas controles de asistencia y pues demás controles sobre las condiciones de trabajo para que no te expongas a riesgos laborales. Em, pues sí, o sea, asegurar al trabajador desde que ingresa a laborar a tu empresa para evitarte pues temas de créditos fiscales, capitales constitutivos o cualquier cosa que te pueda suceder, ¿no? En una de malas, como bien decías, que se me accidente a los 3 días de haber entrado a trabajar. Entonces, sí, se trata de implementar buenas prácticas en tu organización encaminadas a qué? A evitar riesgos, a evitar contingencias, que después alguna autoridad fiscal me pueda venir a sancionar o que el trabajador me pueda demandar. Que no voy a poder evitar que el trabajador me demande si quiere hacerlo, pero al menos que yo como patrón cuente con los elementos de pruebas suficientes para poder ir a plantear mi defensa a la Junta de Conciliación. Pues es eso, o Claro. sea, no es otra cosa más que buenas prácticas. Entonces, o sea, la recomendación general como punto primordial de esta conversación es, por favor, patrones, tengan buenas prácticas en su trabajo, lleven buenas prácticas con sus trabajadores, porque al final de cuentas eso es lo que los va a ayudar a que el día de mañana, pues su negocio estando en orden, pues no tendría por qué tener ninguna implicación. Como les decimos a veces a muchos de nuestros clientes, no podemos garantizarle, por ejemplo, no podemos garantizar al patrón que ningún trabajador lo va a demandar nunca, porque eso es imposible. Lo que sí podemos hacer es darle todas las herramientas al patrón para que su negocio esté en orden, y al estar en orden, pues tiene todos los elementos de defensa necesarios para poder, evidentemente, pues acreditar el cumplimiento de sus obligaciones y no tener que ser condenado a cosas que son injustas o que fueran justas, y que al final pues afectarán evidentemente la economía de su negocio, ¿no? O sea, sí hay casos de negocios que pues quiebran por determinación de créditos fiscales. Entonces, sí es importante que tengan estas buenas prácticas. Regresamos al principio de esta conversación, les dijimos, por favor, es importante que tengan su contrato de trabajo por escrito, porque es una garantía tanto para el trabajador de saber efectivamente pues cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, cuál es su jornada, cuánto le van a pagar, cómo, y para el patrón, evidentemente, pues para poder determinar eso también, ¿no? O sea, al final el contrato de trabajo es una garantía para ambas partes. Y para terminar con esta plática y ya irnos a la sección de preguntas y respuestas, Dani, quiero saber tu opinión respecto de la ley indica que el contrato de trabajo debe de expedirse por lo menos por duplicado, y que una de las copias, o sea, que cada una de esas copias debe de estar con ambas partes. Eso quiere decir que el patrón tiene que tener una copia y que el trabajador tiene que tener otra copia. Y pues es bien sabido que eso no sucede por lo regular. Es muy difícil que un trabajador tenga su contrato de trabajo. Y es todavía más difícil que lo tenga firmado. A veces nada más se los dan así, sin firmas y sin nada, y ahí lo tienen, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de esta práctica? Es bien común, Angie, como tú lo dijiste, pero
Es justo porque el patrón tiene temor de que el trabajador vaya a hacer uso de este instrumento, de ese contrato laboral para causarle algún perjuicio, ¿no? Es como, bueno, pues a través de este contrato, el trabajador se va a enterar de sus derechos laborales, porque en este contrato, pues obviamente yo puse que tiene derecho a tantos días de vacaciones, a utilidades, a aguinaldo, a salario. Entonces, pues a lo mejor si el patrón está incumpliendo con esas situaciones de prestaciones o garantías básicas que le debe dar al trabajador, o a lo mejor lo está haciendo trabajar horas extras y no se las paga, mientras que en el contrato está contemplado el pago de horas extras o en la ley misma, pues dice el patrón, no se vaya a enterar de sus derechos y después me vaya a mí a causar un perjuicio por estar llevando estas malas prácticas. Pero como lo decíamos hace ratito, sí, tú llevas una buena práctica en tu empresa, le estás dando las prestaciones, le estás pagando lo que es conforme a la ley, pues no deberías tener ningún reparo en darle su copia del contrato de trabajo, porque al final de cuentas es un instrumento para que ambas partes estén informadas de sus derechos y obligaciones. Y el hecho de que no le des el contrato al trabajador su copia que le corresponde, pues no quiere decir que por eso el trabajador no puede asesorarte y no te vaya a ir a demandar, porque acuérdense, patrones, que la carga de la prueba en el juicio laboral corresponde al patrón en el tema del contrato. Ajá. O sea, el trabajador puede ir a demandar, para interponer la demanda no necesita exhibir su copia del contrato laboral, sino que él va a señalar las condiciones de trabajo bajo las que estaba laborando y la carga de la prueba la tendrá el patrón de exhibir el contrato para demostrar si lo que está diciendo el trabajador es cierto o se contrapone con lo plasmado en el contrato. Así es. Sí, pues fíjense. Entonces, digo, para recapitular, lo más importante de todo es tengan su contrato de trabajo por escrito, pongan por favor las condiciones fundamentales, no confundan o no traten de confundir el hecho de que haya una prestación de servicios o de prestación de servicios profesionales con una relación de trabajo. Si hay trabajo personal subordinado a cambio de un salario, estamos hablando de una relación de trabajo, aunque le queramos poner el nombre que le pongamos. Finalmente, la naturaleza será una relación de trabajo y lo más seguro es que así lo pueda probar el trabajador si es que llega a demandarnos. Y utilicen evidentemente el contrato que más les sea benéfico para el tipo de trabajo que necesitan o el tipo de puesto que necesitan cubrir. Muchas gracias, Dani. Vamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Por aquí había visto una pregunta hace un rato. Nos pregunta Andrés López, una duda. Para personas que trabajan en casas de limpieza por días, ¿qué pasa con Bueno, es pues, un trabajo especial? ajá, o sea, como los trabajos de limpieza de trabajadores domésticos, exactamente, están contemplados en la ley como trabajos especiales. Pero igual, o sea, como que para que tú tuvieras que darlo de alta en el seguro social, pagarle sus salarios conforme a la nómina y demás, tal cual una relación laboral, se tienen que dar estos tres elementos, ajá, que ese trabajador pues estuviera sujeto a un horario, bajo tus instrucciones, como al personal de intendencia que contratan en una empresa, por ejemplo, pero pues eso tú lo vas a hacer en tu casa y va a ser un trabajador doméstico, pero no deja de ser un trabajador, ¿no? Que a lo mejor puede ser un caso diferente a una persona de entrada por salida que te va a hacer la limpieza los sábados a tu casa, por ejemplo. Entonces, bueno, ven, hazme la limpieza, yo te tengo la confianza. Cuando termines, no estás sujeto como a un horario o unas instrucciones específicas. Entonces, bueno, en ese caso no se configuraría lo que es la relación laboral. Ok, nos preguntan también, Carlos Flores, ¿hay alguna manera de dar un aviso ante algún organismo, por así decirlo, de manera anónima, si una empresa tiene trabajadores por pago de honorarios? Sí, por supuesto, ante la Secretaría del Trabajo y es a través de la Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa
del trabajo. Entonces, el trabajador te puede acercar, obviamente ellos te van a guardar la confidencialidad, pero de que sea anónima, no sé, por ejemplo, que yo, Daniela, me entero de que en esta empresa están cometiendo este tipo de actos, no, porque, o sea, si tú vas a hacer esa denuncia a la Profedet, sí te van a pedir que tú acredites que eres trabajador de esta empresa. Entonces, ¿cómo lo sabes? A lo mejor ordenan una inspección extraordinaria para esa empresa y guardan la confidencialidad. No van a decir, ay, tal trabajador te denunció, sino simplemente le llega la inspección. Pero, o sea, tú cuando vayas a presentar la denuncia, pues sí tendrías que decir que eres trabajador o cómo te consta a ti que están haciendo ese tipo de malas prácticas. Claro, o sea, tendrías que acreditar que tienes un interés, no es nada más como que, ay, es que al lado de mi casa hay una empresa y yo sé que a todos los tratan mal, o sea, pues no, porque aparte ni siquiera te constaría porque no trabajas ahí. Entonces, pero si eres un Exacto. trabajador, puedes acudir a la Profedet para hacer la denuncia de estas irregularidades y que a su vez la Ujú. Profedet pues pueda ordenar visitas e inspecciones a efecto de determinar si efectivamente aquello que tú estás denunciando se da o no se da y entonces, evidentemente, de acuerdo al resultado de esa inspección, pues ya ordenar o poner las sanciones que sean correspondientes. Por ahí, ¿alguna otra duda? Ok, Carlos Flores también nos dice, si trabajo bajo el régimen de pago de honorarios y dejo de trabajar por cualquier motivo, ya sea que me despidan o renuncie, ¿puedo exigir el pago de todas las prestaciones no pagadas y cuáles son esas? Sí, bueno, el pago de las prestaciones no pagadas y cuáles son esas, se los adelanto un poquito, aunque eso es tema de otra plática que vamos a dar, muy padre, en la que vamos a hablar de finiquitos y liquidaciones y qué te corresponde, ¿no? Por separación de tu trabajo. Sí, Carlos, efectivamente, como lo hablábamos hace ratito acerca de la simulación, que muchas veces sí se dan estos elementos de trabajo personal subordinado y remunerado, pero lo suelen disfrazar como pago de honorarios. Ajá, entonces es lo que decíamos, independientemente del nombre que tú le quieras dar al contrato, de si es por honorarios o es un contrato civil, si se logra acreditar que tú estabas sujeto a un horario, desempeñabas tu trabajo en las instalaciones del patrón bajo sus instrucciones, bueno, como la carga de la prueba la tiene el patrón, más bien el patrón es el que tendrá que demostrar lo contrario. Ajá, tú podrías ir ante la Junta de Conciliación a plantear tu demanda y exigir la indemnización siempre y cuando te despidan. Ajá, porque si es eh, renuncia, eh, vaya, o sea, ya te tocaría finiquito, porque no es el patrón el que te está separando del trabajo. Ajá, estamos de acuerdo en que si te despiden, ahí sí tú puedes demandar la indemnización con todas las prestaciones de ley que te corresponden, más los 3 meses de salario o la reinstalación en tu puesto de trabajo. Pero en caso de que renuncies, pues ahí no aplicaría otra cosa más que el finiquito. Aunque, pues como estamos hablando de contrato por honorarios, pues ahí sí se contrapone un poco, ¿no? De cómo voy a renunciar si me estaban contratando por honorarios, ¿no? Entonces, esta renuncia como que demuestra que se había una relación laboral y habría que analizar ahí el caso concreto, en caso de que hubieras firmado renuncia o de qué manera renunciaste, para poder evaluar cuál sería el planteamiento que se pudiera hacer en juicio. Y a lo mejor esa renuncia fue obligada, etcétera. O sea, como que en renuncia sí hay que analizar el caso específico para ver pues cómo se podría plantear la demanda en su caso. Exacto, pues En miren, caso de aprovechando. despido, en caso de despido, Ajá. sin problema, puedes plantear tu demanda, reclamar tu indemnización o tu reinstalación, independientemente de que el contrato hubiera dicho que es por honorarios, si tú estabas ante una relación laboral auténtica. Ok, entonces, digo, para saber más al respecto sobre liquidaciones y finiquitos, indemnizaciones y demás, los invitamos de una vez, pronto vamos a tener esa plática, no se la vayan a perder, ¿eh? Seguimos con las últimas preguntas. ¿La subcontratación me beneficia como patrón? Pues ese también es tema de otra plática más adelante, totalmente.
Pues te beneficia, ¿en qué sentido? Sí, puede ser un beneficio para ti siempre que la subcontratación sea para que administren tu nómina y tú lleves buenas prácticas, los requisitos que te pide la Ley Federal del Trabajo, o sea, como que no lo hagas con tal de no darle, librarte como de prestaciones o de carga de seguridad social de tus trabajadores. O sea, sí, sí te beneficia, pero debes saber cómo hacerlo. Y eso ya se los vamos a platicar de cómo realizar la subcontratación de manera adecuada, porque si no lo haces de manera adecuada, más que beneficiarte, te pueden meter en una contingencia, porque recordemos que los patrones. Y por ahí, disculpen, no tuvimos un problema con el internet. Les decía que desgraciadamente nos cortaron por el tiempo el en vivo de hace ratito y esperamos que se conecten un poquito ya nada más para terminar de resolver preguntas y respuestas y para que nos termine Dani de resolver la duda anterior. Mientras tanto, los espero para que podamos dar conclusión al tema. Una disculpa, pero se terminó el tiempo de la transmisión. Entonces, no, nos cortaron el en vivo y bueno, por eso estamos haciendo este segundo para poder dar término del tema y poder terminar de contestar sus preguntas. A ver, estamos esperando ahorita a Dani para que se conecte y podamos dar terminado este, en vivo. Saludos a todos y pues muchas gracias por habernos acompañado y por estar todavía dándonos unos minutos más de su tiempo. Voy a, a esperar un poquito. Vamos a esperar a Dani para que se conecte y podamos dar por terminado este tema de las preguntas y respuestas. Digo, desgraciadamente el tiempo se nos terminó en el en vivo pasado y pues lo tuvimos que cortar. Pero estamos esperando ahorita que se conecte Dani para poder dar término a estas preguntas. Eh, se está conectando, ya nada más que se conecte. Listo. Hola Dani de nuevo. Hola de nuevo. Terminó el tiempo y se terminó el en vivo pasado, se cortó, entonces ya no pudimos terminar de resolver la pregunta anterior. Les estaba diciendo que, bueno, vamos a continuar ahorita nada más para poder terminar esta sesión de preguntas y respuestas y evidentemente pues dar la conclusión a esta plática amena del día de hoy. Estábamos hablando entonces de la cuestión de si era o no bueno la subcontratación. Ajá. Entonces te decía que sí puede ser buena, pero siempre y cuando, o sea, sí, te ayuda, pero siempre y cuando la apliques conforme te lo marca la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O sea, tienes que saber cómo manejarla, porque de otra manera, pues más que un beneficio, se puede entrañar riesgos, porque hay que recordar que el dueño de la fuente de trabajo es responsable solidario con el empleador o con el que está administrando la nómina. Entonces, pues, al final de cuentas, el trabajador puede mandar a los dos, al dueño de la fuente de empleo y al que le está pagando la nómina. O sea, no es mala la subcontratación en sí, pero lo que es malo es que algunos patrones sí la utilizan para cometer muchos abusos. O sea, Ok. quitarle prestaciones a los trabajadores, quitarse la carga de la seguridad social, como está subcontratado, pues a él no le tocan utilidades, ese tipo de Exactamente. situaciones. Entonces depende de Claro. cómo la lleve. Claro, porque aparte deben de recordar que
Afortunadamente, de unos años para acá, pues nuestros legisladores y evidentemente nuestras autoridades en materia laboral ya han observado esta cuestión de los outsourcing o la subcontratación y evidentemente pues ya han estado puntualizando y legislando ciertas cosas para acotar estas prácticas que antes pues sí prácticamente relevaban de muchas obligaciones a los patrones y había hasta cuestiones de confusión y demás para los pobres trabajadores. Entonces, en este punto, es importante que sepan que ya estos privilegios que se tenían antes, pues evidentemente ya han sido acotados y seguirán siendo acotados conforme vaya pasando el tiempo. Y por lo tanto, pues sí, o sea, sí pudiera tener, como dijo Dani, ciertos beneficios, pero no debemos olvidar que pues ahora ya hay una cuestión en la que pues el patrón serían los dos, ¿no? O sea, al final de cuentas ya le puedes reclamar el cumplimiento de las prestaciones, tanto aquel que te contrató por el outsourcing como a la persona o al patrón al que le estás prestando efectivamente el servicio, ¿no? Entonces, con eso también contestamos a ISO 1, que nos preguntó si bueno, no es cierto, nos está preguntando insourcing. Él pregunta, ¿insourcing es viable? Me imagino que se refiere a la práctica que realizan algunos corporativos en los que está la casa matriz, por ejemplo, tienen Ok, sí. una subsidiaria que es la que se dedica a distribución, otra subsidiaria que se dedica a producción y tienen otra que es para administración de personal. Ajá. Sí, lo que pasa con muchas Sí, empresas, ¿no? o sea, como que es viable, es como que algo que grandes corporativos hacen, pero también a veces abusan en el sentido de que, bueno, tengo esta administradora de personal y en mi productora tengo poquitos trabajadores ahí registrados, entonces no les toca utilidades. Ajá. Sin embargo, pues no debemos perder de vista que de igual manera, o sea, estas empresas van a ser solidarias y en una, digamos que, eventual demanda que pueda interponer el trabajador, pues va a demandar a todas esas empresas del grupo. Entonces, pues sí, hay que poner cuidado, ¿no? En cómo estamos llevando nuestras prácticas para minimizar cualquier tipo de riesgo. Perfecto. ¿Alguna duda más? Estoy buscando si por ahí hay alguna otra pregunta. Eh, por favor, en este momento, si tienen alguna otra duda o pregunta, háganosla saber para que la podamos contestar. De lo contrario, pues bueno, ya estaríamos dando terminada esta plática. Ya Estoy nos revisando estaríamos si despidiendo. nos estaremos exactamente por el día de hoy. Estoy buscando si hay algún otro. No, ya no veo ninguna pregunta. Creo que no. Bueno, pues Yo tampoco. sí, creemos que no. Entonces, ya no veo ninguna pregunta y por lo tanto, pues bueno, les queremos agradecer evidentemente su tiempo por habernos visto. Nos disculpamos porque se tuvo que cortar el en vivo anterior, pero bueno, nuestra idea era continuar con la cuestión de resolver sus preguntas y pues gracias también a ti, Dani, gracias por tu tiempo, por compartirnos este conocimiento muy importante y les recordamos que actualmente estamos dando por ahí unos cursos de lo que es la cuestión de la sanitización y la seguridad y la higiene en el trabajo por aquello de el regreso a la nueva normalidad. Ya tuvimos una plática acerca de eso. Si no la vieron, la pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Ahí está la plática completa para que ustedes sepan pues, sobre los protocolos y lo que hablamos ese día. Les recordamos que se están dando estos cursos y si quieren o requieren alguna implementación o algún conocimiento al respecto, contáctenos por favor y nosotros evidentemente pues estaremos en contacto con ustedes. Igual, si tienen alguna duda o alguna consulta respecto de contratos laborales, estamos para servirles, por favor contáctenos y nosotros evidentemente pues les resolveremos cualquier situación que ustedes necesiten. Por lo pronto esto es todo de nuestra parte. Dani, muchas gracias. Gracias a ustedes por unirse como cada semana. Y bueno, pues bueno, creo que se volvió por ahí a trabar la imagen. Por ahora esto es todo de nuestra parte.